con la venia de la presidencia. ¿Saben qué era la Comisión Federal de Electricidad antes de la narcotransformación? Era una empresa que generaba ganancias nada despreciables. Solamente en el 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, la CFE consiguió utilidades por poco más de 97,000 millones de pesos. Y no fue uno de sus mejores años. De hecho, si tienen tiempo de revisar las noticias de ese año, lo que se resaltaba era la caída de las utilidades en ese ejercicio del 2018. La CFE llegó a ser una empresa de clase mundial y aunque les arda, todo comenzó con los gobiernos del PAN, cuando se extinguió al nido de corrupción que era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de México, y se fortaleció de verdad a la paraestatal. Y sí, se pasó de una situación financiera muy delicada a tener una CFE pujante, con gran capacidad y generadora de ganancias. Pero, ¿qué pasó con la llegada de los narcogobiernos morenistas? Convirtieron a una empresa que era competitiva en un lastre para las finanzas públicas. Acumularon pérdidas e hicieron a la empresa dependiente de transferencias extraordinarias de recursos públicos. Y aunque minimizaron e intentaron meter otros datos, lo cierto es que los apagones en todo el país se multiplicaron con todas las consecuencias negativas que eso tiene para las actividades productivas del país, así como, claro, las afectaciones a la vida cotidiana de las familias mexicanas. El incremento acumulado en el recibo de luz que paga la ciudadanía fue cercano al 30%. Así es que las mexicanas y mexicanos no solo tienen un peor servicio, sino que además les sale más caro. Y no estamos contando aquí el daño que ocasionan a los aparatos eléctricos de los hogares mexicanos las frecuencias variaciones en la entrega de electricidad. Y ya no digamos en el sector comercial e industrial. Entre 2019 y 2023, la administración del narcopresidente López Obrador redujo en un 27% la inversión en la Comisión Federal de Electricidad en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior. Esto equivale a una disminución de casi 8,000 millones de pesos. Esta reducción en la inversión podría impactar en la capacidad de la CFE para mantener y expandir la infraestructura eléctrica del país. Y la causa de todo esto, todos la conocemos. Su amo, ese al que ustedes sí obedecen como horda destructora zombie, colocó allí a su amiguísimo y maestro en las artes de la corrupción y el mal ejercicio del servicio público. Obviamente, Manuel Bartlett bien lo sabe. Por cierto, ese que ha provocado que ustedes se vean muy callados ante los señalamientos del gobierno estadounidense que lo vinculan con el homicidio del agente de la DEA, Kiki Camarena. Para eso sí están muy calladitos. En fin, fue en manos de ese corruptazo enemigo, además del progreso y del cuidado del medio ambiente, que Obrador depositó los destinos de la CFE, convirtiéndola en un desastre que es hoy. Todo lo que México había avanzado en la generación de energías limpias, todo se perdió. Porque el narcogobierno prefirió que Bartlett hiciera sus negocios a costa de la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Nada más el último trimestre del sexenio del nefasto Obrador, las pérdidas de la CFE rondaron los 10,300 millones de pesos. Y no solo eso, la empresa perdió más de 124,000 millones de pesos en 2024. Estas pérdidas representan un retroceso de 220,000 millones de pesos al compararse con el mismo periodo del 2023. ¿Y quién los paga? Claro, la ciudadanía. Ahí les van un par de ejemplos de su corrupción. En 2020, la Comisión Federal de Electricidad adquirió 1.58 millones de toneladas de carbón mediante 60 adjudicaciones directas a productores de Sabinas, Coahuila. Empresarios, por cierto,
vinculados que pertenecen a su narcotransformación. Esta decisión ordenada por el presidente para reivindicar la economía local afectada por la pandemia evidenció los riesgos de corrupción debido a la intervención del Ejecutivo en la gestión de la CFE, la falta de supervisión efectiva de su programa anticorrupción y prácticas de transparencia totalmente deficientes. En su columna del 8 de marzo de 2023, Luis Pasos analiza la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad durante la administración de Morena. Destaca que en 2018 la CFE registró una utilidad neta de 47.917 millones de pesos. Sin embargo, 4 años después presentó pérdidas por 39.793 millones de pesos. Concluye, Presidenta. Pasos atribuye estas pérdidas a varios factores, incluyendo, claro, los subsidios a las tarifas eléctricas y la reactivación de un contrato laboral que permite la jubilación de trabajadores de 55 años. Además, claro, concluyo, Presidenta, señala que las tarifas eléctricas para empresas en México son 171% más altas que en Estados Unidos, lo que, claro, afecta a la competitividad. Por tanto, Presidenta, es cuanto. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, Presidenta. No se admite a discusión. En el uso de la palabra, la diputada Verónica Martínez García ha mandado decir que se inscriba su participación en el diario de los debates. De tal manera que tiene la palabra el diputado Gildardo Pérez Gavino, de Movimiento Ciudadano. ¿Se encuentra el diputado? Sí. El que calla otorga, y moralmente me veo obligado a aclarar una de las tantas mentiras que aquí han venido a decir. Quiero aclararles al Partido del Trabajo que subió a decir que había ganado no sé cuántas curules. Miren, el Partido del Trabajo no ganó una sola diputación de mayoría. Les voy a poner solo un ejemplo. A ver, ahí te va, aguántate para las carnitas, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tan solo un distrito, les voy a poner como ejemplo, el 2 con cabecera en Santa María Tultepec. Escuchen bien, escuchen bien. El Partido del Trabajo obtuvo solo 5,978 votos. El Partido Verde, 8,965 votos. Movimiento Ciudadano, 18,984 votos. Morena, 86,536 votos. ¿Cómo se explican ustedes que el partido que quedó en último lugar se ostente de haber ganado por mayoría ese distrito? Ahí hicieron una trampa, hicieron el fraude, el traspaso de votos, el traspase de votos, violando el artículo 54 constitucional. No sean mañosos, no pierdan su tiempo autoengañándose, no se autoengañen, no vivan de ilusiones ópticas, pónganse a trabajar porque en el 27 van a desaparecer. Mienten para convivir, pero no es correcto. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. El entonces candidato a gobernador del PRI en el año 2005, Enrique Peña Nieto, llegó al poder en el Estado de México diciendo ante notario: se los firmo y se los cumplo. Y en ese sexenio iniciaron los feminicidios, se dispararon. 13 años después, Morena llega al poder prometiendo que va a bajar la gasolina a 10 pesos. Mintió, igual que el PRI, no cumplió. Es importante que el pueblo de México sancione
a esos partidos o candidatos que hacen promesas de campaña y no cumplen. Tener una gasolina tan costosa como la de México tiene consecuencias sociales, como el alto costo del transporte, aumento de la desigualdad económica, aumenta la inflación, aumenta el gasto de las empresas, afecta la creación de empleos y también se incrementa su impacto ambiental. Al pueblo de México le decimos que en Movimiento Ciudadano hemos luchado por reducir el alto costo de la gasolina y de la electricidad. Hemos luchado porque a Pemex se le invierta y ya no siga contaminando nuestros océanos. En Movimiento Ciudadano también luchamos porque el gobierno rinda cuentas y sea transparente. Al día de hoy, México importa el 70% de las gasolinas. Prometieron una refinería en Dos Bocas que costaría 5,000 millones de dólares y al día de hoy ha costado más de 20,000 millones de dólares y aún no refinan un solo litro de gasolina. El pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. ¿Es cuánto? Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, Presidenta. No se admite a discusión. En el uso de la palabra, el diputado Ricardo Crespo Arroyo, de Morena. No hay preguntas. ¿Con qué objeto, diputado? De Baja California. Ay, no me acuerdo. El diputado Armando Samaniego. Rectificación de hechos, Presidenta. En este momento no hay rectificación de hechos, a menos que se admita discusión cualquiera de las propuestas, sino al término de la discusión. Adelante, diputado. Con su permiso, Presidenta. De verdad que participar en este momento, después de una serie de descalificaciones sin ton ni son de mi compañero antecesor, pues plantean un legado que hoy tenemos los morenistas y nuestros aliados. Estamos del lado correcto de la historia. Eso es lo que enmarca lo que estamos haciendo y que venimos haciendo ya en varios meses a partir de septiembre. Yo quiero que tengan tantita memoria todos y todas de todas las reformas que hemos aprobado. La reforma del Poder Judicial, la reforma de los derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos, las reformas a los derechos sociales que hoy efectivamente, programas sociales que son derechos, la reforma a la Guardia Nacional y ayer que consolidamos la reforma a la soberanía nacional, al fortalecimiento. Todas esas reformas van para el pueblo de México. Si ustedes quieren cerrarse los ojos y seguir con su venda y su argumento estéril de la oposición, ahí van a tener su correcto beneficio, que es una nula votación y que ya nadie les cree. Cuando vamos a la calle, a las comunidades, a los municipios, el agradecimiento a nuestro expresidente, presidente y a nuestra presidenta, allí está patente. Entremos en materia. ¿Cuál es hoy la ley o la reforma energética? Que comprende una serie de estrategias y acciones, sí legislativas, que acaban en el gobierno ejecutivo. Desde la ley de ingresos de hidrocarburos, donde ustedes le quitaban el 65% de utilidad a esa empresa. Muchos de ustedes son empresarios y ahorita voy a hacer una aclaración en referencia a los empresarios. Quiero que le quiten a sus empresas el 65%, a ver qué hacen. Y que ahorita vengan a decirnos que con eso teníamos que hacer maravillas. La asfixiaron,
le quitaron todos los elementos para desarrollarse y la volvimos una industria petrolera de cuarta. ¿Y por qué de cuarta? Porque no le dimos las herramientas para que pudiera generar más desarrollo tecnológico y generar en ese desarrollo petrolero un producto mayor. Esta reforma le da esas garantías, esas herramientas y esos dientes que necesita nuestra industria petrolera para ser mejor, competitiva, ambientalmente limpia, socialmente incluyente. Algunos de ustedes oí que decían, ay, es que la palabra bienestar contamina todo. Sí, porque ustedes están alejados del pueblo y para el pueblo. El tema de bienestar es para la gente de México, para los que más necesitan. Y nuestra visión como partido no es dos Méxicos como ustedes, es un solo México. Es el México de todos y por eso estamos primero con los pobres. Y lo de que dicen de los empresarios, que les estamos quitando garantías. ¿Cuáles garantías? Díganme un empresario que no le va a entrar a la empresa si no va a ganar. Y claro que saben que van a ganar, porque los recursos naturales de México son amplios. Lo que estamos haciendo hoy es defenderlos y cuidarlos. Así como ayer aprobamos la ley de soberanía, tiene que ver con la soberanía de nuestros recursos naturales. CFE y Petróleos Mexicanos, con una visión moderna. Estamos de acuerdo, Más transparente, combate a la corrupción, unas reglas claras del juego, y lo estamos haciendo. Tan es así que son hechos, porque todo lo que dicen ustedes son palabras. ¿Y los hechos cuáles son? Todos los beneficios. Y les pregunto con claridad, díganme una sola obra que nuestro amigo expresidente Felipe Calderón haya hecho. La estela de luz. Qué tristeza que esa sea su obra. Díganme una sola obra de Enrique Peña Nieto. Su barda perimetral, efectivamente, que está en mi estado. Aquí estamos trabajando. Quiero que conozcan, si no han ido a mi estado, que es su casa, el estado Hidalgo. Hace 8 días fue un gerente de Pemex con el gobernador. Yo nunca lo había visto. Maquinaria, pavimento, el material asfáltico, cuestiones para la salud que está mandando Pemex, y así en todos los estadios y todos los programas sociales que estamos haciendo. Concluyo. ¿Qué queremos? Un mejor Pemex. Realmente una política energética de calidad, ambientalmente limpia, responsable, sustentable, tecnológicamente, y lo vamos a lograr. Le hablo a mi querido estado de Hidalgo y a México. Concluya, diputado. Son puras palabras y mentiras. La cuarta transformación encabezada con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. Y Morena, el PT y el Verde vamos por el camino correcto, porque la ciudadanía nos lo reconoce en cada esquina de este país y en cada colonia. Muchas gracias y retiro mi reserva. Gracias. Tiene la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo. Con su venia, presidenta. Adelante. Hemos escuchado aquí diferentes expresiones del PRIAN, y yo estuve en el 2013 cuando la fatídica noche de la aprobación de la reforma de Peña fue en el Salón Aurora Jiménez, y ahí estaba Ricardo Anaya y otros muy orondos entregando el petróleo de México, la electricidad de México, y voté orgullosamente en contra. Y hoy, con esa autoridad moral, les digo, si hubiéramos llevado a cabo la reforma de Peña, ni habría Pemex, ni habría Comisión Federal de Electricidad. Pero además, esa visión ratonera, marcachifles de la privatización, es la visión más absurda en la nueva geopolítica del mundo. Hoy la electricidad y la energía es el cimiento sobre el que se construye el destino de las naciones. Y nosotros tenemos todo: sol, viento, litio, recursos fósiles, y tenemos talento.
La decisión es nuestra. O construimos un país con energía soberana o nos condenamos a depender de otros para iluminar nuestras casas y mover nuestra industria. El escenario internacional nos muestra que la energía se ha convertido en una herramienta de poder y de negociación. El reto es fortalecer la industria estratégica y pública nacional para consolidar su capacidad de gestión, su distribución y comercialización y ser fuertes en el contexto internacional. Aprovechar, sí, la inversión y la tecnología, pero controlando nuestra soberanía. La crisis hoy entre Rusia y Ucrania ha evidenciado cómo los países productores de energía pueden influir en las economías y en las decisiones de otras naciones. Vean ustedes la tragedia de Europa. Europa puede criticar a Putin y puede criticar lo que sea, pero Rusia le cierra la llave del gas natural y los asfixia. Por eso hoy se está recomponiendo lo que antes era la ruta de la seda. China, Rusia, Estados Unidos como la nueva potencia emergente, pero México como una potencia intermedia. ¿Y dónde están los demás países que no son dueños de su energía? No tienen fortaleza geopolítica. Por eso requerimos empresas de Estado fuerte, inversión privada, pero con control soberano. La reforma es lo que busca, equilibrar la explotación de recursos tradicionales con el impulso de fuentes limpias, asegurando una transición energética sostenible y sin comprometer la estabilidad del país. Donde la energía es hoy más que nunca el eje de la geopolítica y el nuevo entorno global, México tiene la oportunidad de convertirse en un líder regional, equilibrando control estatal con innovación y sustentabilidad. Ahora bien, el tema de la corrupción, se trata también de yo no más huachicol, de no más oceanografías, de no más Lozoyas, de no más Suárez Copel, de no más Ruiz Sacristanes, de no más Ramírez Corzo, puro director general de Pemex corrupto, que entregaron contratos a transnacionales. Y por eso la deuda de Pemex, tras la panza de la deuda de Pemex, están las tropelías de todos estos directores del PRIAN. Por eso es un milagro que la empresa haya sobrevivido. ¿O qué decir de la exsecretaria de Energía de Felipe Calderón, Georgina Kessel, consejera de Iberdrola? Y así podemos repasar uno a uno todos los últimos directores de Pemex y secretarios de Energía del PRIAN. Por eso lo que buscamos es limpiar, darle control estratégico a las empresas públicas, garantizar la soberanía energética, insertarnos en el contexto global y darle viabilidad a una transición energética que nos permita aprovechar sol, litio, combustibles fósiles, energías renovables, geotérmicas, solares, pero con control soberano. México es fuerte por su energía y seguirá siendo fuerte por su gente. Es cuanto, Presidenta. Gracias. ¿Retira su propuesta? Retiro mi propuesta. Gracias. Debates. Tiene la palabra el diputado Asael Hernández Herón del PAN. Con el permiso de la presidencia. Gracias. Adelante. Primero voy a empezar para recordárselas un poquito, recordarles la memoria, porque creo que se les olvida. En el periodo de Felipe Calderón, en Hidalgo, jamás las carreteras estuvieron tan devastadas. En el periodo de Felipe Calderón siempre hubo medicamentos en los hospitales y hubo insumos para atender a nuestra gente. Para quien pasó aquí a desgarrarse las vestiduras, que por cierto viene del PRI, era presidente del PRI cuando yo era presidente del PAN. Pero ¿saben por qué? Es que es la misma gata, nada más que enmorenada. Así, textual. Por eso se las tengo que recordar, porque luego se les olvida y piensan
que los triunfos fueron de ellos. No, es un régimen populista que tristemente nos está destruyendo como país, como ha destruido a muchos países de Latinoamérica. Pero también hoy estamos aquí para decirle al pueblo de México, el PAN ha hecho propuestas con inteligencia para resolver los problemas que aquejan a este país. Y si no, ¿qué respuesta le dan hoy a la ciudadanía? Por ejemplo, a la ciudadanía de la Ciudad de México, que en esta semana sufrió las consecuencias quienes usan el transporte del metro. A lo mejor sí se acuerdan, ustedes seguramente no lo usan, ¿sí? Porque dicen que son del pueblo, pero son más hipócritas que nada, ¿sí? Pero la gente que sí usa el sistema del metro sufrió las consecuencias esta semana. A lo mejor lo saben, pero se hacen de la vista gorda, ¿sí? Que es muy diferente. Ojalá hubieran entendido que se requiere de una reforma para que haya inversión, pero inversión responsable y real para resolver el problema que hoy tenemos. La luz es más cara que en los gobiernos pasados. De la gasolina, pues mejor ni hablamos. Su expresidente dijo que si ustedes estuvieran gobernando, la gasolina nos costaría a los mexicanos 10 pesos. El PAN ha hecho una propuesta y ustedes no se pusieron del lado del pueblo. ¿Qué respuesta le dan al pueblo? Cuando el PAN gobernaba había un programa que ayudaba con diésel a los productores ganaderos y agropecuarios. ¿Y saben? Ustedes no han volteado a ver a ese sector, a los productores, al campo. Aquí vienen y hablan y se desgarran las vestiduras, pero le han quitado todo al campo. Y ese programa ayudaba verdaderamente a los productores mexicanos. Hoy las afectaciones las tenemos todos y es producto de la corrupción. Tal vez no se señala directamente a su anterior secretario, al titular de quien estuvo al frente de la Secretaría de Energía, pero al titular de la CFE ya se les olvidó los ventiladores, ¿sí? Que aprovechando el cargo con el tráfico de influencia, el hijo le vendió al pueblo de México en un sobrecosto los desfalcos a la CFE. ¿Y qué nos dicen de el hoy titular del Infonavit? Que quebró a Pemex, Hoy Pemex está en bancarrota por culpa, ¿sí?, de los malos funcionarios. Y ustedes lo saben, nada más que no lo quieren aceptar. Saben perfectamente que hay una bola de corruptos también en el gobierno que les ha tocado a ustedes, pero no tienen el valor de denunciarlo, porque ya se los dije, son la misma gata, nada más que enmorenada. Acatan instrucciones y agachan la cabeza, pero nosotros, los panistas, tenemos dignidad y valor, y de frente al pueblo de México les decimos, el PAN seguirá defendiendo a las familias mexicanas. Es cuanto, Presidenta. Palabra el diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo. Me da gusto ver la gente acá también como mujer de trabajo político, sí, hasta con la cubeta, dale, por favor. Gracias, con la venia de la presidencia, ciudadanas, ciudadanos legisladores. No hemos escatimado, compañeras, compañeros, no le hemos escatimado honras fúnebres al neoliberalismo. Hemos desmantelado con tiempo, con mucha fuerza, con mucho mandato popular, el viejo régimen de corrupción. Estamos acabando, aniquilando con el régimen del capitalismo de cuates. Y hemos podido ver, hermanas, hermanos mexicanos que han seguido este debate, que han leído los medios en las últimas semanas, hemos podido atestiguar todas y todos a qué nivel está dispuesta a llegar la minoría rapaz que busca ostentar oposición a este proceso. Los hemos visto rebasar todo límite de convivencia democrática.
los hemos visto difamar de la manera más vil, más ruin, sin prueba alguna, al presidente anterior y a nuestra presidenta. Los hemos visto actuar sin contención alguna, señalando que este gobierno es un narcogobierno. Apenas ahorita uno de sus vocingleros más recalcitrantes llamaba narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la reacción miserable, esa es la reacción rapaz que hoy le hace vasallaje a Donald Trump. Esta es la miseria política que busca oponerse al proceso democrático que horizontaliza los beneficios sociales y económicos del país. No hay reciprocidad alguna, no puede existir diálogo con quien ejerce una oposición desleal a un movimiento democrático. No puede haber, pues, construcción de acuerdos con quien le es desleal a la patria, con quien traiciona a México. Lo entendemos todas y todos. La única ruta posible con esta miseria política es adentrarnos a nuevos territorios de combate político, buscando, sí, por el bien de la patria, la extinción de esta opción política traidora y miserable. Estamos avanzando a paso firme al 2027. Ayer alguien decía, ¿nos veremos en el 2027? Sí, ahí nos vamos a ver. Como se los dijimos en el 2013, cuando traicionaban al pueblo, miserables, en el Senado y acá, el momento más oscuro de la noche neoliberal, porque en esos días, además, nuestro dirigente social y político, el compañero Andrés Manuel, sufría un infarto cardíaco. Era el momento más difícil. Sí, aunque te burles, miserable. Sí, que te burles, sí. Fue un momento muy duro para el pueblo, pero mira dónde estamos apenas 12 años después, atestiguando los estertores de su miseria política. Vea, pueblo de México, cómo sí la organización era la ruta, cómo ponernos de pie con la dignidad de la patria era el camino. Cómo organizarnos para acabar con el neoliberalismo no solo era el objetivo, sino era la posibilidad. Estamos aprobando leyes reglamentarias que en los hechos son clavos en el ataúd del neoliberalismo. Estamos acabando con la dinámica corrupta de los proveedores y sus cuates, que es en el fondo lo que le duele a la derecha rapaz y golpista, quedarse sin maniobra para hacer negocio. Y podrán venir a leer diccionarios enteros de calumnia y difamación. De ninguna manera cambia que el escenario de la historia es este, que vamos a aprobar con el mandato popular más robusto en la historia democrática del país, leyes para beneficio de una mayoría amplia y democrática, y eso es la cuarta transformación. No podemos nosotros esperar que esta secta árida, que es la derecha, entienda lo que es un movimiento vital como la cuarta transformación. No podemos esperar que la cúpula rapaz entienda lo que es ver de frente a la gente, pero nosotros sí, compañeras y compañeros, y eso es suficiente, el orgullo de estar defendiendo al pueblo de México. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! Se retira la reserva. Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Carmen Rocío González Alonso, del PAN. Lo que vivimos en el país, en los campos de exterminio del estado de Jalisco y seguramente lo que se vive en el resto del país por su amaciato indignante con el crimen organizado. Eso sí es fúnebre. Decir la verdad no nos vuelve miserables ni mezquinos, porque sí, López Obrador es el jefe del cártel del narcogobierno que tenemos hoy. Por supuesto que lo es. Pues bueno, sí estoy enana, pero pues ni modo, así me hizo Diosito. Es un terrible error y una constante insistir por parte de la mayoría
en meter a un bloque diversas leyes en un solo dictamen. 8 nuevas leyes y 2 que se reforman, que no permite discutir, analizar y votar adecuadamente, incluso en algunas que podríamos estar a favor, pues no se permite por su ineficiencia la oportunidad de profundizar. 13 de julio de 2022, 5 de julio del 2023, 6 de septiembre del 2023, 28 de febrero del 2024. 4 veces he presentado un punto de acuerdo en esta Cámara y las comisiones de Energía, de Hacienda, de Obras Públicas de esta Cámara, si hicieran su trabajo, pudieran al menos emitir una postura sobre la solicitud que los chihuahuenses hemos hecho para aplicar los subsidios en las tarifas eléctricas. Una y otra vez lo dejan en la congeladora, sabiendo que Chihuahua es uno de los estados con mayor temperatura en el verano y con los fríos más extremos. Obviamente, el consumo de energía es excesivo y los recibos de luz van por los cielos. Una y otra vez, escuchen, una y otra vez me solicitan la instalación de postes para ampliar la energía en colonias populares. Desgraciadamente, la respuesta de la CFE es nula y en muchos casos ni siquiera ingresan el oficio. Los apagones cada vez son más constantes, incluso tengo reportes de daños a los aparatos electrónicos de las familias que con mucho esfuerzo logran adquirir. Lo peor, que para resolver estas demandas nos ignoran, más que los coordinadores de Morena de la presidenta el pasado 9 de marzo, y eso ya es mucho decir. Y entre el huachicol y la gasolina, miren, pues de la gasolina ni hablamos, de los gasolinazos de este gobierno. Hemos solicitado 1 y 1000 veces gasolina barata. La respuesta escueta es dejarla y toparla en 24 pesos, cuando sabemos que si se abrocharan el cinturón la podríamos tener a 20 pesos y eso sí sería un beneficio para las familias de México. Se llenan la boca diciendo que no traemos propuestas a esta Cámara. En cada tema hemos presentado una propuesta por parte de los diputados de Acción Nacional y propuestas muy puntuales, pero ustedes, dictadorzuchos, aplastan con su mayoría artificial y no analizan todo aquello que puede mejorar. Sí, ustedes con estas reformas protegen las finanzas de las empresas quebradas en el sexenio anterior, pretenden resolver sin el mayor sustento y ciencia cuestiones macros en materia de energía. Esconden en esta reforma sus negocios familiares y de cuates, no se hagan, pero no resuelven con estas reformas lo que día a día las familias mexicanas necesitan. Energía cara, gasolina cara que genera mayor pobreza. Son muy malos administradores, terribles administradores, están llenos de corrupción y de propuestas vacías. Yo lo reto que en este momento discutamos realmente la iniciativa para que baje la gasolina ya, porque con estas reformas enfrentaremos en los siguientes años problemas como vulneración a los secretos empresariales, dependencia de combustibles fósiles y muy baja competitividad, entre muchas otras. Sí vivimos un estado fúnebre en el país, de mucho dolor. Ojalá que ese dolor les llegara a ustedes y levantaran la voz y le exigieran al gobierno que pronto atienda lo que está sucediendo en Jalisco. No se queden callados, no sean mezquinos y no sean miserables. Es cuanto. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se pregunta si se admite discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta. No se admite a discusión. En el uso de la palabra, el diputado Raimundo Vázquez Conchas, de Morena.
ya me abandonaron. Las compañeras. Yo también. ¿Esta agüita de quién es? Ya la cambió ya. Es mía. La traje yo, mi rey. Pero viene sola. Soy el rey Matabicho. Puro. Ah, no, está la cambió. Claro. Nada más que ya que estén sentaditos, ¿no? Como que... Compañeras y compañeros diputados, no es tan tarde para poder percibir lo que en algún momento nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador hiciera referencia a esta melodía que dice: ¿qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Pero hoy, gracias a los compañeros que reconocen la grandeza de esa gran mujer que se llama Claudia Sheinbaum Pardo, la mujer que ha propuesto esta iniciativa, y el día de hoy, frente al pueblo de México y las naciones que nos observan y nos escuchan, les quiero decir que esta reforma, esta propuesta energética de 4 nuevas leyes y 2 ya creadas, habrán de dar los frutos necesarios para el pueblo de México. Bueno, esto es la introducción. ¿Por dónde quieren que inicie? ¿Por lo que establece la reforma o por los resultados de gobiernos de un pasado infructuosos? Hoy estamos por aprobar un paquete de reformas en materia energética. Este dictamen propone la creación de 8 nuevas leyes secundarias y la modificación de 2 normas vigentes. El objetivo principal de este dictamen es garantizar la seguridad y autonomía y accesibilidad de los recursos energéticos del país bajo la responsabilidad del Estado, lo que en algún momento y en un tiempo pasado se lo quitaron estos gobiernos a las riquezas naturales de nuestro pueblo. Y me refiero a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Estas reformas se alinean a la política energética que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Es correcto, compañeros? Es correcto. Así pues, la aprobación de este paquete energético aquí nos sirve y se corrigen los desequilibrios generados por las reformas del 2013 y 2014. Al establecer que Pemex y Comisión Federal de Electricidad serán empresas públicas y no privadas como lo tenían en consenso con los gobiernos del pasado. Y quisiera decirles más, pero siempre he sido respetuoso y lo seguiré siendo de los tiempos. Con este paquete de reformas se generan condiciones legales que facilitan el cumplimiento del Plan Nacional para el sector energético y se logra el fortalecimiento de planeación para garantizar la soberanía energética de nuestra nación. Otro beneficio importante es la mejora en la infraestructura energética del país. La reforma se enfoca en modernizar y en expandir las redes de distribución y transmisión de electricidad, lo que mejorará la calidad del servicio y reducción de las pérdidas de energía. Pero bueno, con la aprobación de este dictamen nos olvidamos del pasado, donde para muestra tenemos algo pequeño, pero como muestra un botón. Les quiero recordar a los compañeros del PAN y del PRI que han venido a hablar
de los precios, recuerden que cuando entró Felipe Calderón, bueno, les voy a decir desde Fox para que no se quede corto, el costo de la gasolina era de 5.03 y cuando salió fue de 6.69. Aumentó el 36%, el 33%, perdón, para que no se emocionen. Con Felipe Calderón estaba en 6.69 cuando él llega y cuando se va en 10.61, aumentó el 58.59 este angelito. Y luego para el PRI ahí les va. Llega Enrique con 10.61 y termina en 19.31. Aumentó el 82%. No se rían, yo sé que les da cosquillas. Pero cuando llega Andrés Manuel López Obrador, 19.31, lo deja en 23 y aumenta solo el 21.3%. Orden, presidente, por favor. Concluya, yo sé que diputado. les duele. A ver. Un momentito, diputado Raimundo, un momentito. Diputado Godoy, ¿con qué objeto pide usted la palabra? Una moción de orden, presidenta. Adelante. Considero que los oradores merecen respeto y con mayor razón cuando se está hablando con la verdad, como lo está haciendo el diputado Raimundo. Eso les duele mucho y por eso le pido, presidenta, que llame al orden al PRIAN. A todos los oradores se les solicita ajustarse al tiempo y a la Asamblea guardar el debido respeto al orador. Adelante. Gracias, presidenta. Concluyo. Un Nada más les momentito, quiero diputado recordar. Raimundo. Un el momentito. Fobaproa, ¿no se acuerdan? Permítame, diputado. De la crisis del 94, de la devaluación Diputado del Raimundo, peso permítame mexicano. tantito. No solo de centavos, le eliminaron 3 ceros a la moneda. De 1000 Diputado a Raimundo. $1 peso. Odebrecht y de los hermanos Vibriesca también en el PAN. Concluya, Un abrazo diputado. al pueblo de México y que viva la cuarta transformación. ¡Que viva México! ¡Que viva la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! ¿Retira su propuesta Es o la cuanto, mantiene? presidenta. ¿La mantiene o la retira? Se las brindo, se las retiro para que no se espanten. El diputado Moreira ha solicitado la palabra. De orden, también, querida presidenta, Adelante. para señalarle que el orador ya había terminado el tiempo y seguía el señor hablando. Y para hacerle, en ese tono, 2 aclaraciones. Con el presidente Peña, al final, se detectaron 70,000 barriles diarios que se dijo iban al huachicol. Cuando terminó el presidente López Obrador, fueron 340,000 barriles. Le faltó esa cifra. Solicitó Y le voy a decir para otra. orden su intervención. Estoy hablando, presidenta, y le voy a decir otra cifra. Le voy a decir otra Haga cifra. su moción de orden, diputado. Discúlpeme, yo Corriendo. puedo hablar y ahora me corrige. Y otra cifra que se le olvidó aquí a la Asamblea y que hay que recordarles. La refinería de Dos Bocas se calculó en 8,000 millones de dólares y va en 24,000 millones de dólares y no hay una tina de combustible que se haya refinado. Eso es lo que deben de aprender. Gracias. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en los términos del dictamen.
Háganse los avisos a qué se refieren los artículos 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen. Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Tenemos 270, 93. Señora Presidenta, se emitieron 270 votos en pro, 93 en contra y 0 abstenciones. Aprobados por 270 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de la Empresa Pública del Estado, de Petróleos Mexicanos, de la Ley del Sector Eléctrico, de la Ley del Sector Hidrocarburos, de la Ley de Planeación y Transición Energética, de la Ley de Biocombustibles, de la Ley de Geotermia y de la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Honorable Asamblea. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita para llegar a más personas.